Sumate a Psicoanálisis en el Aire. Los martes, 19 horas, conversamos de modo simple y claro con los psicoanalistas sobre los síntomas, angustias, inhibiciones y fanatismos que marcan la subjetividad de nuestra época. Conduce Ariel Hernández por AM 1390. Radio Universidad. Bueno, estamos de vuelta. Continuamos entonces en esta línea que es la formación que puede encontrar un practicante en una residencia. Entonces, Mariana Isasi, un gusto también, Mariana, que estés acá con nosotros. Mariana Isasi, analista practicante, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana EOL, Sección La Plata y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, articuladora hospitalaria de la Cátedra de Clínica de Adultos y Gerontes, docente del Seminario del Campo Freudiano en La Plata, colaboradora docente del Instituto Clínico de Buenos Aires, ICDEVA, coordinadora docente de la Residencia de Psicología en el Hospital Profesor Dr. Rodolfo Rossi, autora de varios artículos de revistas especializadas como La Ciudad Analítica, el blog de la EOL, Sección La Plata, y de la revista El Escabel de La Plata, una publicación de la EOL, Sección La Plata. Te quería preguntar en principio acerca de esto, ¿no? De la formación que se puede encontrar, que se dispensa desde una formación, ya como veníamos trabajándolo con Paula, nos dio un mapa general, ahora por ahí también vos puntualmente tu inserción y en el hospital en el que estás hay una experiencia que es singular, digamos, ¿no? De esa oferta, a diferencia de otras unidades de gestión. Bueno, contanos un poco sobre la tuya. Bien, retomo un poco lo que decía Paula recién, la residencia como un sistema de formación profesional en el campo de la salud pública. En la disciplina de psicología, como en cada una de las disciplinas, cada una tiene un programa provincial y ese programa que tiene de diferentes trayectos formativos curriculares, también los adecuamos a cada hospital. En el caso mío, estoy en el Hospital Rossi como coordinadora docente de la residencia de psicología. El Hospital Rossi es un hospital general, interzonal de agudos, y eso hace que tenga sus particularidades, que bueno, ya te voy a contar un poquito. Pero también, otra cuestión, ya que nombraste a la formación, y que Paula también la dijo, en la residencia siempre se habla de formación en servicio. Esto implica considerar a cada uno de los servicios que forman parte del hospital como un campo de aprendizaje. También la formación en servicio tiene que ver con considerar a la práctica como una fuente de conocimiento, y de ahí que se hable de los hospitales que tienen residencias como hospitales escuela. En el Hospital General Rossi, nosotros cuando hablamos de práctica y la práctica como fuente de conocimiento, tenemos que tener en cuenta que la práctica está enmarcada por dos modelos de salud muy fuertes. Uno es el más tradicional, que es el modelo médico, que en otro momento se hablaba del modelo médico hegemónico, así lo estudiamos en la facultad, y convivimos también con otro modelo de salud, que es el discurso de la salud mental, que empezó a ganar mucho más territorio a partir de la implementación de la ley de salud mental. Tenemos esos dos interlocutores en la práctica. Cada uno tiene una concepción más o menos parecida y más o menos diferente, según el caso y el dispositivo, de lo que es la salud, con los cuales nosotros nos comunicamos, tenemos interlocuciones cotidianas todo el tiempo, interlocutores interdisciplinarios en todo su trayecto, dentro y fuera del servicio, o sea, fuera del servicio de salud mental con los servicios médicos y dentro del servicio de salud mental con otras disciplinas como trabajo social, terapistas vocacionales, acompañantes terapéuticos, y eso hizo que se transforme un montón nuestra manera de considerar la práctica cotidiana, incluso en consultorios externos, que por ahí es el dispositivo más tradicional o más clásico. Y entonces la característica que tiene la residencia, sobre todo en quienes la comienza, que son los psicólogos que recién se reciben, es que al mismo tiempo que dan los primeros pasos para aprender su propia disciplina o aprender el propio lenguaje de la disciplina, lo hace en
en un territorio híbrido, si se quiere. Entonces, eso tiene cuestiones benéficas o a favor y otras que pueden complicar la práctica. O sea, a favor que uno aprende de entrada a hablar la lengua del otro. Eso ayuda a que empiece a poner en juego el malentendido como una herramienta y no como algo que es a desterrar o que está mal. No tratamos de comprender la totalidad de lo que quiere decir la otra disciplina y tratamos de que la práctica transcurra de la misma manera. O sea, yo hablaba de hace un rato con vos, Ariel, de la convivencia moebiana. ¿Qué significa? Banda de Moebius es una figura de la topología que Lacan toma para que consiste en tomar una cinta, por ejemplo, unir los dos extremos con una torsión, y eso hace que uno pase de un extremo al otro, del afuera al adentro, sin que haya una disrupción, un forzamiento, y de esa manera nosotros llevamos adelante el diálogo con estos modelos de salud desde el discurso analítico. Convivimos obviamente que con obstáculos también, pero la cosa transcurre bien, podemos recomendarlo para quienes quieran rendir. Pero bueno, un poco cuando hablaba de la cuestión de los dos lenguajes, lo que tiene tal vez en contra, de lo que nos tenemos que cuidar, es de no quedarnos pegados al discurso del otro y perder la especificidad. La idea es que que en ese cruce discursivo no nos quedemos pegados, identificados, y que se pueda anudar de golpe la perspectiva de derechos con los principios del psicoanálisis. Pueden convivir tranquilamente. En estos primeros pasos, en este inicio de la práctica, justamente ese practicante, ese residente, no está solo, ¿no? Entonces van a recibir a aquellos que van a un centro de salud o a un hospital. Si bien va a haber un residente que está dando sus primeros pasos, tiene no solo todo un trayecto de formación a nivel universitario y bla, sino que también cuenta con su propio análisis personal, pero también con el acompañamiento de otro profesional con experiencia que van a orientar el caso. La presencia de las residencias en los servicios siempre es un estímulo para cualquier servicio. Por supuesto que hay resistencias, como no, porque hay una brecha generacional, pero sí siempre traen aires y ganas de actualizarse y de tener que responder a los interrogantes que los chicos traen, y eso está buenísimo. Sí, entonces había distintos escenarios o dispositivos por donde también se va teniendo diferentes experiencias, ¿no? Tal cual, sí, cada uno consiste en un dispositivo asistencial diferente, que tiene objetivos diferentes, en el que hay disciplinas diferentes, y a partir del cual cada residente va a extraer un saber hacer ligado a la clínica que transcurre en cada dispositivo. O sea, no es lo mismo en admisión, por ejemplo, la admisión que puede ser admisión para consultorios externos, pero también puede ser admisión para el consultorio de ILE-IBE, que es la interrupción legal del embarazo, interrupción voluntaria del embarazo, o una admisión para el dispositivo de diversidad de género. O sea, la admisión tiene que ver con la instancia de recepción en la cual una persona asiste por cuenta propia, porque fue derivado por un médico o por otro hospital. Pero bueno, para lo que tiene que ver con consultorios externos, para un joven residente es, por lo general está en primer año, tiene que ver con la ejercitación de las primeras escuchas y en tratar de captar qué es lo que una persona pide o no pide en aquello que dice que pide, es decir, un poco la brecha entre lo que llamamos enunciado, que es la palabra que se formula efectivamente, y la enunciación, que es la posición que toma aquella persona respecto de lo que está diciendo. Muchas veces nos encontramos con que alguien enuncia un pedido, pero desde su enunciación no lo está avalando. Eso ocurre muchas veces con algunas derivaciones, que no sé, un médico vio que alguien se angustió y lo deriva rápidamente. Entonces, en la admisión, por ejemplo, se hace un proceso de cómo tratar de
transformar el sufrimiento en un pedido más subjetivado de ese sufrimiento. Ahí el cruce discursivo muchas veces lo tenemos con alguien que de golpe quiera defender a rajatabla el derecho a la salud. Entonces la asistencia se tiene que garantizar sí o sí de entrada. Bueno, muchas veces cuando uno pide uno puede entrar en cruce con esa manera de pensar cuando de golpe pide una ampliación de esa entrevista de admisión y diga, bueno, venga la semana que viene y formule de otra manera. Uno puede quedar como un inhumano de golpe, pero no, en realidad es tratar de que se pueda subjetivar. Con sufrir no alcanza para una admisión en consultorios externos, que es un dispositivo que requiere de un compromiso importante. Me gusta mucho esto de con sufrir no alcanza. Uh-huh. Hay que poner de parte de uno como para poder hacer uso del dispositivo de un hospital público, ¿no? Y que también hay que tener un poco un cierto ordenamiento de qué se admite y qué no. Entonces tenemos el dispositivo de admisión, que este dispositivo, como vos mencionabas, puede ir a distintos lados. También, ¿sabés qué? Retomo algo de lo que se trabajó con Celeste Viñal la vez anterior. Hay dispositivos de guardia en el ROSI. Exacto. A ver, la guardia se le llama a la que es de 24 horas. Ajá. En el ROSI está la unidad de atención en crisis, UAC, que funciona hasta las 5 de la tarde. Okay. Pero bueno, también es interdisciplinaria, como una guardia común, tiene psiquiatras, psicólogos, puede haber trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, depende del día también. Ok, entonces, dato, digo, para los vecinos de La Plata, entonces, el ROSI hasta las 17, y no te quiero meter en un brete, pero tenemos otros dispositivos y otros hospitales que sí tengan 24, sí. Tipo el Hospital San Martín, claro. El Hospital de Romero. Sí, exacto. Esos dos. Esos dos. ¿Sí? Y niños. Y el Hospital de Niños, el Ludovica. Digo, para tomar un poco de nota, para que también sirva y que tenga alguna info. ¿Y cuál es la particularidad que tiene que en este dispositivo sea el practicante tenga una orientación por el psicoanálisis de la orientación lacaniana? ¿Cómo leen esa situación? Bueno, por ejemplo, en la admisión, así, tratando de ser cazadores de la enunciación. Cazadores de la enunciación. En la guardia. En admisión. En la guardia, por ejemplo, el cruce o la distinción ocurre sobre todo en que se reciben demandas espontáneas sin turno, urgencias, y ahí la disquisición tal vez es en tratar de deslindar qué es una urgencia subjetiva y qué no lo es. Por ejemplo, en la guardia la decisión más importante que hay que tomar es si se interna o no se interna a alguien. La básica. ¿De qué nos servimos para tomar esa decisión? La ley de salud mental lo que dice es, la letra dura de la ley dice, tiene que haber un riesgo para sí o para terceros, un riesgo cierto o inminente, para sí o para terceros. Ahora, cuando hay riesgo de vida es fácil la decisión porque hay que internar. Ahora, cuando el riesgo no es riesgo de vida, pero hay una urgencia subjetiva ahí y tal vez se pueda flexibilizar un poco la letra de la ley, y de golpe uno puede decir, bueno, a ver, se puede internar tal vez unas horas, o se puede hacer una internación de un día, o una internación domiciliaria, o etcétera, etcétera. Ahí es donde uno hace un cálculo referido al riesgo, a la urgencia subjetiva. Y ahí muchas veces uno lo que hace es captar que uno está encarnando un otro para ese sujeto que llega, y que de golpe, por más que no haya riesgo de vida, hay que alojar de alguna manera y darle te recibo en mi casa por un rato, porque es necesario encarnar ese otro, un otro que tenga el semblante de protección. Entonces, muchas veces ahí, es una clínica de decisiones rápidas, en las cuales las decisiones también son en equipo. Entonces ahí es un diálogo fuerte el que se tiene, porque de golpe, no sé, alguien puede decir, no hay riesgo de vida, no se interna. Es muy interesante porque además, bueno, la clínica de la guardia ya va generando un diálogo interno que un poco se empiezan a horizontalizar las disciplinas. Es un poco el espíritu de la ley de salud mental, que las disciplinas
que no haya jerarquía y que, más allá de que cada uno tiene su especificidad. Y ahora, hoy, a nivel de, por ejemplo, de consultorios externos, cuando una urgencia se resuelve, muchas veces ahí lo que se hace es, bueno, a ver, se deriva a consultorios externos, se deriva a otro hospital en función del área programática o no. Y bueno, en consultorios externos ya, como decía hace un rato, el sufrimiento ya tiene otro tono, ya no tenemos la velocidad de la guardia, y ya implica la puesta a punto de un sujeto que pueda comprometerse a tener de golpe a cumplir que, no sé, todos los lunes a las 10 de la mañana tiene que ir a tal lugar. Necesita que alguien tenga un ordenamiento subjetivo que no tiene tal vez cuando llega a la guardia. Entonces es a partir de la emergencia que surja una urgencia que pueda estar subjetivada, una respuesta del hospital, del servicio, y que luego eso pueda devenir en un problema que esa persona pueda ir tratando en tal vez otro dispositivo más cercano a su casa. Exactamente. Bueno, es una apuesta de lo más interesante, ¿no? Ahí nuestra postura desde el psicoanálisis es no conformarnos con el efecto terapéutico, tratar de ir un poco más allá. También somos conscientes de que, o sea, es un dispositivo de palabra, pero también somos conscientes de que la palabra no siempre cura, el ideal, tiene su límite. Sí, ¿no? y que la cuestión de que la idea de que hablar hace bien, bueno, es un prejuicio que muchas veces no compartimos. No sé, hay pacientes de golpe esquizofrénicos con los cuales uno no... es interesante, muchas veces uno se acostumbra o se adapta a que el diálogo no tiene nada que ver con un diálogo que sea comprensible. Y está bueno, a pesar de eso, darle a alguien la dignidad de, bueno, te doy el turno todos los lunes a las 10 de la mañana y vos venís y ocupás esa silla y sos un sujeto con la dignidad que uno le supone. Bueno, que ahí también podemos decir que eso también se ajusta a dar el derecho a la palabra, ¿no? Y que algunas veces el derecho a la palabra también es decirle al otro, callate un poco, ¿no? Que algunas veces es necesario poder ayudar a un sujeto que se desliza en una deriva incesante y poder darle ciertos puntos de referencia para que eso pueda armarse en un problema más o menos formulado, ¿no? Bien, entonces tenemos por un lado la admisión, por otro lado estos dispositivos que abordan la urgencia subjetiva, pero también Paula mencionaba la interconsulta. Exacto, la interconsulta, ¿no? En la interconsulta de golpe, a ver, tiene que ver cuando desde los servicios médicos nos llaman, nos convocan para entrevistar a pacientes que están internados por causas médicas. Ahí el cruce discursivo, la interlocución tiene que ver con, en primer lugar, con qué versión de cuerpo tiene la medicina y qué versión de cuerpo tenemos nosotros. La medicina tiene una versión de un cuerpo como organismo y que más o menos es igual, hay un para todos. Y la versión que tiene el psicoanálisis del cuerpo es de un cuerpo erógeno atravesado por la pulsión o por el goce y la pulsión de muerte. Eso hace que, por ejemplo, cuando digo cuerpo erógeno me refiero a que muchas veces la disquisición es entre una conversión histérica o, no sé, una parálisis con todas las letras, biológica. Y cuando hablo de un cuerpo atravesado por la pulsión, no sé, pulsión de muerte o un goce, es un cuerpo que de golpe no quiere su bien y que muchas veces no adhiere a la indicación del médico. Eso muchas veces también angustia a un médico que está formado con el juramento hipocrático y el ideal de salud. Ahí también lo que tenemos que distinguir es de dónde viene la demanda. Muchas veces la demanda no llega porque tal paciente tiene X dolencia, pero uno termina descubriendo que en realidad la demanda es porque el que está angustiado es el médico. Entonces, bueno, requiere esta práctica de muchísima sutileza, porque no vamos a tomar al médico como un paciente cuando él tal vez ni está enterado que se angustió, ¿no? Pero bueno, muchas veces entran en la angustia porque ellos también tienen la exigencia de saber todo, y por supuesto que hay enfermedades
idiopáticas que se llaman, donde la causa médica no se puede localizar. Hay también otro cruce con el que entramos, es con un cruce ético, en el cual el ideal de salud está también en primer plano y muchas veces también nosotros hacemos de traductores de por qué alguien, qué significa esa falta de adherencia. Hay veces que tiene que ver con que el ser humano no quiere su bien, como decía Freud, o con que esa falta de adherencia, un tratamiento médico que le haría bien, tiene que ver con la relación que ese paciente tiene con su cuerpo, que muchas veces lo que hay detrás de eso es la externalidad del cuerpo, es decir, una forma que toma la psicosis no clásica, cuando la psicosis no es la psicosis típica, con presencia de alucinaciones, de delirio, y es una psicosis no típica. La forma que toma muchas veces es cierta relación con el cuerpo de ajenidad, de no tomarlo el cuerpo como una propiedad, y eso hace que alguien de golpe le digan, bueno, no sé, te tenés que hacer tal tratamiento, te tenemos que hacer esto porque si no perdés la vida, y que aún así no les importe. Y entonces ahí nosotros también tenemos que ayudar al médico que entienda que muchas veces la gente no adhiere a las indicaciones, no por caprichosa, sino porque hay una psicosis de base. Obviamente que ahí tratamos de ser mediadores y de trabajar con el sujeto. Pero bueno, también hay otros dilemas éticos del tipo personas que por cuestiones religiosas no aceptan transfusiones de sangre. Quienes pertenecen a la religión de Testigos de Jehová eso no lo aceptan. Entonces, bueno, también están el comité de bioética en el hospital que ayuda un poquito a pensar esos asuntos. De lo más interesante, todo este recorrido, me parece que ha conversado muy bien con el esquema inicial que nos propuso Paula. Me quedé pensando mencionaste el esquizofrénico, ¿no? Y esa conversación con el esquizofrénico, y una indicación de Lacan, de Miller, que dice, no olvides que tú también hablas de lo que no existe, ¿no? Que cada uno está loco a su manera, y me parece que estos distintos dispositivos que nos han presentado, sea en un centro de salud, sea en un hospital, en consultorio externo, en una guardia, en la interconsulta, y la provincia de Buenos Aires con su sistema de residencias posibilita a practicantes que estén en transferencia con el psicoanálisis poder funcionar como par de una invención que falló, que por algo trastabilló, y que tiene ahí la ocasión o la oportunidad de encontrarse con un analista para poder darle una vuelta y hacer que su vida sea un poco más vivible. Me parece que es muy interesante toda esta apuesta por la práctica hospitalaria, y puntualmente hoy le dimos una vuelta por lo que tiene que ver con las residencias. Entonces, les agradezco a ambas todo lo que la información que nos han transmitido. Están abiertas entonces las inscripciones para poder llegar a rendir el examen y atravesar un poco esta experiencia de formación. Le quiero agradecer entonces a ambas nuevamente y al equipo que me acompaña, y nosotros entonces nos vamos a ir despidiendo con un buen tema y nos vemos la próxima. Que anden muy bien. Psicoanálisis en el aire, un lugar de conversación con psicoanalistas sobre los síntomas, angustias, inhibiciones y fanatismos que marcan la subjetividad de nuestra época. Por AM 1390, Radio Universidad.